un poco lo que les queríamos transmitir a ustedes y era ¿para qué hacer una charla sobre tumores ginecológicos y hereditarios? ¿Cuáles son esos tumores y a qué nos vamos a enfocar? Porque ustedes no tienen por qué saber cuáles son esos tumores que tienen algún componente familiar o hereditario. Entonces, principalmente vamos a hablar de cáncer de mama y no podemos evitarlo porque sabemos que es el cáncer más frecuente en la mujer y todavía en la Argentina es el cáncer que se lleva más vidas de las mujeres. Lastimosamente, porque todavía sabemos que es un cáncer prevenible. Podemos hablar y discutir lo que significa la prevención y para grandes rasgos vamos a hablar que hay diferentes tipos de prevención. La prevención de no enfermarse es la prevención primaria, aquella que nosotros, visto desde lo común, tenemos o tomamos como herramienta cuando nos vacunamos para la gripe A. Tomamos una medida para evitar enfermarnos de ello. En realidad, para el cáncer de mama todavía no tenemos una herramienta para evitar enfermarnos. Sabemos que hay posibilidad de enfermarnos y que no es poca y por eso es que es importante hacerse los controles. Cualquier mujer tiene la posibilidad de enfermarse de cáncer de mama a lo largo de toda la vida, que esto es considerando una expectativa de vida de alrededor de 75 a 80 años, aunque ahora cada vez se va estirando más, por suerte, la expectativa de vida, pero cualquier mujer tendría la posibilidad de enfermarse de entre un 10 y un 12%, es decir, no tenemos un riesgo cero de cáncer de mama. Somos mujeres, tenemos ese riesgo. Los hombres tienen menos riesgo, por supuesto, aunque existe el cáncer de mama en el hombre. Pobre, lo veo al único que está aquí presente, gracias por estar aquí, representando a los hombres. Los hombres tienen la posibilidad de enfermarse de cáncer de mama, pero mucho menos frecuente, menos del 2 a 5% de los hombres pueden tener cáncer de mama. Pero cuando uno habla ese 10% de la población de mujeres, es un número absoluto grande. Hay muchas mujeres en la Argentina que se enferman de cáncer de mama. Entonces, ¿qué tipo de prevención se puede ofrecer? Bueno, una prevención que se llama secundaria. Es aquella prevención en la cual yo tengo algo para actuar lo antes posible detecte el diagnóstico. Es decir, cuanto antes detecte algo, más chance de poder curarse. No voy a poder evitar la enfermedad, pero sí voy a poder evitar que la enfermedad se descontrole o que deje muchas secuelas. Entonces, eso es lo que hacemos cada vez que nos hacemos una mamografía. Nadie nos pregunta a los 40 años si tenemos que hacerlo o no, nos toca, porque esa es el tiempo en donde se sabe que es importante empezar a hacer los estudios, porque en las reglas generales de la ley es entre los 50 años donde empieza a aparecer la enfermedad. Entonces, si yo me adelanto 10 años a hacer mis controles, y lo hago anualmente, más chance tengo de detectarlo en un estadio curable. Entonces, esas son sobre todo la prevención secundaria, es la que vamos a estar enfocando cuando hablamos como herramientas de prevención para los tumores en general y específicamente para los tumores hereditarios. Entonces sabemos que la chance de ser mujer también nos dice que tenemos una chance de que 1 de cada 8 mujeres se pueda enfermar de cáncer de mama. Eso llevado es más o menos el 10 al 12% de la población. O, según los datos del Instituto Nacional del Cáncer, lo que sabemos que por año es 19.386 casos. Pero que si lo agarramos a tiempo, como diríamos todos, el cáncer de mama es curable. ¿Cuándo es curable? Y esto es en reglas generales, no vamos a hablar de un caso individual, pero en los grandes generales y en grandes proporciones, si yo lo detecto antes de 1 centímetro, tengo un 90% de chance de curarlo. Cuando un tumor mide menos de 1 centímetro, no se palpa. Por eso es la importancia de hacerse la mamografía. Si ya lo palpo, seguramente vaya a medir más de 1 centímetro. Tampoco significa que si en vez de 1 centímetro tengo 1,5 centímetros, no me pueda curar, pero obviamente cuanto antes lo pueda detectar, mejor. Las estrategias de detección temprana son la mamografía combinada con la ecografía, sobre todo en los casos de mujeres jóvenes, en donde las mamas son densas y la mamografía no nos da mucha información. Esto es lo que hacemos para todas. ¿Qué otros tumores vamos a hablar cuando hablamos de tumores
hereditarios y ginecológicos, vamos a referirnos al cáncer de endometrio, que es el cáncer del útero, específicamente de la porción más grande del cuerpo del útero donde se aloja el bebé. Y no vamos a hablar del cáncer de cuello de útero, porque la causa más frecuente del cáncer de cuello de útero no tiene nada que ver con los antecedentes familiares, sino con un factor ambiental, que es el virus del HPV. Y para eso sí hay una vacuna, una prevención primaria, para eso sí podemos tomar una herramienta para evitar enfermarnos, sobre todo las niñas más chicas, que ya está dentro del calendario de vacunación. Y cada una de las mujeres mayores, que en general es en la adolescencia, puede hacer su consulta con los ginecólogos, porque si tienen PAP normal o no han tenido relaciones sexuales, pueden también utilizar esta vacuna. Está un poco en desarrollo ver cuándo va a ser útil también para las mujeres que ya han tenido actividad sexual. Pero bueno, en eso se está estudiando también para extender la utilidad de esta vacuna. El cáncer del cuello uterino nada tiene que ver con los antecedentes familiares. El cáncer de ovario sí. No es frecuente, pero un pequeño porcentaje de los tumores de endometrio y los tumores de ovario pueden tener una causa que esté relacionada a una predisposición genética y hereditaria. ¿Y tiene alguna utilidad? Sí. Ahora vamos a ver la utilidad. ¿Es frecuente? Bueno, justamente no es frecuente, ¿sí? Y es no muy grande. Es una excepción que los tumores de mama, de endometrio y de ovario sean hereditarios. Ahora, que sea una excepción no significa de que los médicos no estemos atentos y no tengamos que charlar de esto, porque no podemos del todo saber, simplemente por ver la biopsia del cáncer de mama o la biopsia del endometrio o la biopsia del cáncer de ovario, que no se trate de un factor hereditario, de un tumor que se asocia a factores hereditarios. Necesitamos más información y es por eso que muchas de estas consultas tienen que ver con ver si en la familia había algún tumor similar o algún tumor que se pueda relacionar. La otra cosa también que uno va a estar muy atento es a qué edad apareció. Por supuesto que la población no tiene por qué saber a qué edad es común enfermarse de cáncer de endometrio ni a qué edad es común enfermarse de cáncer de ovario, pero en eso está que trabajamos los que nos dedicamos en esto con la educación médica en general. Y la mayoría de los médicos ya están al tanto de cuándo es la edad que llama la atención en que aparezcan estos tumores. Entonces, si uno pone en esta torta todo el cáncer de mama, con todos los que se diagnostican por año, sabemos que la mayoría no tiene causas hereditarias. La mayoría, 70-75% del cáncer de mama, todavía la medicina y la ciencia no sabe por qué ocurre. Seguramente es por alguna situación hormonal, porque por eso es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. También es seguramente por la edad, porque por eso aparece más cerca de la menopausia y cuanto más edad tiene una mujer, más tiempo vivió y más chance de enfermarse de cáncer de mama, ¿sí? Pero hay otros factores que pueden contribuir y no son solo la causa. Por supuesto que controlar esos factores nos ayuda. Entonces, si no fumamos, no tenemos sobrepeso, no tenemos una vida sedentaria, si hacemos ejercicio, todos esos factores en parte son protectores. Pero como no son exactamente la causa, sigue ocurriendo cáncer de mama en personas que hacen todos los deberes. Entonces, todavía se está investigando exactamente por qué ocurre el cáncer de mama más común. Pero tenemos las excepciones y sabemos que si uno tiene un antecedente de cáncer de mama en la familia, y si ese familiar que lo tuvo es alguien muy cercano, una mamá, una hermana, una hija, hay alguna situación que hace que esa enfermedad, a lo mismo que otras enfermedades, sea más frecuente en esa familia. Y eso no siempre es un gen. Entonces, ya saber que en la familia hubo un caso es importante, los médicos deberían interrogarlos, y si no los interrogan, ustedes díganselo a sus médicos. Yo sé que mi mamá tuvo cáncer de mama, le van a preguntar a qué edad, pero eso es importante. Por ahí no para la persona que está atravesando en ese momento un diagnóstico, pero sí para saber que si hubo más de un caso en la familia, todas las mujeres de esa familia se van a beneficiar de que los controles se hagan de acuerdo a
que apareció más enfermedad en esa familia y las edades en donde apareció. Y esa gran demanda que siempre ocurrió y que siempre ocurre cuando uno da una charla en la comunidad que dice, ¿por qué tengo que empezar a hacer la mamografía a los 40 si yo tuve un familiar que se enfermó a los 39? Ya hay un ajuste de cuándo se tienen que hacer los controles. Y si alguien detecta, haciendo estas preguntas en ustedes, que hubo un cáncer de mama a los 39 años, las mujeres de esa familia empiezan a hacer sus controles a los 29 años, 10 años antes. Este es el segundo cáncer de mama más frecuente. Y esta es la excepción. Solo 5 a 10 mujeres, dentro de 100 mujeres que tengan cáncer de mama, pueden llegar a tener cáncer de mama hereditario. Por supuesto que tiene y es hoy una prioridad. Hay el Instituto Nacional del Cáncer ya tiene todo un programa para tratar de estimular la detección de los tumores hereditarios, porque cuando uno suma todo, llegan casi 2.000 casos por año. Entonces, parece poco, pero en la generalidad es un gran número. Entonces, cáncer de mama, y lo mismo que vamos a ver los tumores, solo 5 a 10% asociado a un factor hereditario que se puede medir a través de un estudio de sangre y son los genes que dan la predisposición. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Cáncer de ovario. Cáncer de ovario en el último tiempo se definió que si bien sigue pasando lo mismo, que el 80% todavía de los tumores sigue siendo esporádico, hay un porcentaje mayor, entre un 10 y algunos dicen 20 a 25% en los últimos estudios internacionales, estarían asociados a genes de predisposición. Entonces, ya es un porcentaje mayor y entonces es un tumor a los cuales los médicos están más atentos para considerar, preguntar en la familia qué edad se enfermaron y si hubo algún caso de cáncer de ovario o de cáncer de mama. Porque cáncer de mama y de ovario pueden tener un factor común de predisposición a través de los genes BRCA1 y BRCA2, que pueden predisponer a esos dos tipos de tumores. También el cáncer de ovario hereditario, es decir, a través de predisposición de genes, se puede asociar a otro síndrome que también puede unir el cáncer de endometrio. Entonces, si en una familia aparece cáncer de endometrio, cáncer de ovario y el más importante, cáncer de colon, dentro de ese grupo de tumores asociados, colon, ovario y endometrio, puede hacer pensar en una predisposición genética por otros genes que dan lo que se llama síndrome de Lynch. Entonces, estar atentos respecto de esta predisposición, por año serían alrededor de 500 pacientes con cáncer de ovario, nos permite definir si eso está en la familia para poder advertir a las mujeres sanas. Cáncer de endometrio hay muy pocos datos respecto de la incidencia, de lo habitual que es este tipo de tumor en la Argentina. Y tiene que ver un poco por cómo se dan las estadísticas, porque cuando uno informa que alguien tiene un cáncer de útero, no podemos decir si es del cuello del útero o si es del cuerpo del útero donde está alojado ese bebé, cuando estuvo alojado, ¿sí? Y es muy difícil de sacarlo de los registros de enfermedades. Entonces, creemos que está subreportado. Los datos del Ministerio de Salud hablan de alrededor de 2.200 casos por año, posiblemente haya más. Pero la chance de que cáncer de endometrio sea hereditario es baja, es el 5%. En general se asocia más a otros factores, de los factores comunes que asocian el cáncer, que es la obesidad, la exposición hormonal, la edad, y algunos otros trastornos metabólicos como son más predisposición en pacientes con diabetes a un tipo de particular, ¿sí? Entonces, sabiendo que son tan pocos, ¿para qué sirve saber? Uno es para tener, digamos, la identificación de que en una familia está ocurriendo esto, porque hay medidas y herramientas preventivas. Aunque sean poquitos, si yo puedo definir que una mujer se enfermó porque tenía en el fondo una predisposición, un gen que viene y que lo tiene desde nacimiento, habitualmente estos genes son genes, a diferencia de lo que uno cree, son genes protectores. Entonces uno de nacimiento tiene una protección menor. Tiene 2 genes, pero uno funciona de menos.
Por eso es que también está influido por el ambiente, porque si yo habitualmente estoy influido por el ambiente y me puedo enfermar, si tengo menos protección, con más razón. Y por eso pueden aparecer a edades más jóvenes. Entonces, si yo sospecho porque en una familia alguien tuvo cáncer de mama y lo tuvo de joven, entonces, o alguien tuvo cáncer de ovario y lo tuvo de joven, ¿y cuándo es joven? Para cáncer de mama antes de los 50 años, para cáncer de ovario antes de los 60 años. 10 años antes del promedio habitual. Entonces puedo ir a pensar en esa mujer, de estudiar a través de un análisis de sangre cómo están sus genes, verificar si la causa de ella, dado que sabemos que es una excepción, realmente está justificada por estos genes, y después, si tiene otros familiares, chequear a ver si está esta predisposición en alguien que ahora esté sano, porque esa persona deberá hacer controles diferentes, o porque en algunos casos podemos charlar con esa persona a hacer alguna cirugía preventiva. Y a estos genes BRCA1 y BRCA2 que se asocian a cáncer de mama, su síndrome se llamó síndrome de cáncer de mama y ovario. El otro día estaba pensando que en realidad debería ser síndrome de ovario y mama, pero bueno, como es más frecuente el cáncer de mama, se identificó y se estudió primero a través de la predisposición de cáncer de mama. ¿Por qué lo digo así? Porque el lugar a donde vamos a tratar de enfocar sobre todo la prevención es a tratar de evitar que las mujeres tengan cáncer de ovario. Nos va a llevar un poco más a sospecharlo por la mama porque es más frecuente, porque el riesgo de cáncer de mama, si uno tiene esta predisposición, puede ser muy alto. Si decíamos que la población tenía un riesgo del 10 al 12%, las mujeres que portan esta predisposición tienen un riesgo del 50 al 70%. No todo hoy, ni ahora, ni todo junto, a lo largo del tiempo. Pero la realidad es que tienen mucha más chance de enfermarse que de no enfermarse. Y estamos hablando de chance, para que se entienda que no estamos hablando de un peligro, sino de una posibilidad. Ese riesgo de cáncer de mama ocurre a edades más jóvenes, puede afectar también a los hombres, y si aparece un cáncer de mama en el hombre, primero pensamos que no vaya a tener una predisposición y después pensamos que es el azar. Y en general debería haber, digamos, sospecha porque hay más de un caso en la familia. Aunque igual haya pocos casos en la familia, hoy por hoy una mujer que se enferma joven, solo ese caso está habilitado y los médicos habitualmente hacen el estudio. Solo un caso, una mujer joven, bueno, lo más probable es que uno haga el estudio genético y dé normal, pero se hace igual, aún con ese solo criterio, porque las medidas de prevención son muy efectivas. Entonces, se pierde más si no se hace el estudio que si se lo hiciera a muchas mujeres y tuvieran la oportunidad de hacer una prevención. ¿Se entiende? La predisposición para cáncer de endometrio viene habitualmente a través de esto que se llama síndrome de Lynch, que primariamente es una predisposición a cáncer de colon. El cáncer de colon es otro cáncer habitual en la población. 8%, entre 5 y 8% de la población puede tener cáncer de colon. La estrategia que todos usamos por eso, y esto afecta tanto a hombres como mujeres, es empezar a hacernos una colonoscopia a partir de los 50 años. Si en mi familia yo detecto que alguien tuvo cáncer de colon antes de los 50 años, y tal vez no sea un cáncer de colon azaroso, tal vez tenga que empezar a interrogar a ver si no había algún otro familiar con cáncer de colon o algún tumor que se asocie. Y lo que se vio que se asocia en el síndrome de Lynch, en primera instancia, es el cáncer de endometrio. Y algunos dicen que el cáncer de endometrio es como el centinela, porque en las mujeres portadoras de una mutación de predisposición a síndrome de Lynch, muy frecuentemente se enferman primero del endometrio y después hacen el cáncer de colon. Entonces, no debemos los médicos dejar pasar que una mujer joven se enferme de cáncer de endometrio. No es habitual. El cáncer de endometrio es un cáncer que tiene mucho que ver con los cambios hormonales de la menopausia. Entonces, que una mujer se enferme premenopáusica de cáncer de endometrio, hoy nos habilita a, por lo menos, descartar este síndrome. Y ahí está también la utilidad de ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar una mujer que tuvo cáncer de endometrio y sospecho síndrome de Lynch? Porque lo que tengo que tratar de hacer es prevenir que esa mujer después no tenga un cáncer de colon.
Y tengo una herramienta muy potente para hacerlo, que es la colonoscopía, que es molestísima, pero que es una sola vez, por lo menos. Bueno, en las pacientes que tienen síndrome de Lynch es una vez por año, ¿sí? Pero que en el mismo momento que uno lo hace, se detectan los pólipos antes de que sean tumores y se evita tener un tumor. Entonces, una paciente que tuvo cáncer de endometrio y yo la estudié y definí que tiene un síndrome de Lynch, le voy a aconsejar que se haga una colonoscopía por año para evitar que esos pólipos, que sé que les va a salir porque tiene predisposición, lleguen a convertirse en un tumor. Y por supuesto, eso se acompaña de que las mujeres vivan más tiempo de lo que harían si no hicieran una colonoscopia. La pregunta fundamental, ¿puede transmitirse a los hijos? Acá es sí. ¿Cuál es la chance de que se transmitan a los hijos? No sé si se viene en eso. Un 50% de chance. La chance de que se transmita la predisposición. Que se transmita la predisposición. Nadie puede transmitir un cáncer, ¿sí? Pero lo que se transmite es de nacimiento, este gen que funciona menos. ¿Por qué es el 50%? Porque todos tenemos de todos una copia, de todos los genes una copia, porque una copia es de nuestra mamá y otra copia es de nuestro papá. Y cuando nosotros tenemos hijos, nuestro material se divide en dos para que se pueda juntar con el material de nuestra pareja cónyuge, ¿sí? Entonces no tenemos la chance de pasarle todo nuestro material, solo la mitad de nuestro material. ¿Cuál de los dos genes va a pasar? Es totalmente azaroso. Entonces, si yo descubro que tengo una predisposición, no tengo forma de saber si realmente mis hijos lo van a tener. Hay un 50% de chance en cada nacimiento. Si tengo 100 hijos o tengo 2 hijos, 50% de chance en cada nacimiento. Por eso, si yo soy portadora de una predisposición, voy a darle la información a mis hijos y cada uno de ellos chequeará si tiene la predisposición o no. Y ahí también está la utilidad de estos estudios, porque si yo no supiera, tendría que tratarlos a todos como que tienen predisposición, porque ¿a quién le voy a decir que se haga los controles? Sí, y a quién no. A todos, mientras que no pueda chequear si hay alguno que no lo tiene, le debo hacer los controles con más intensidad. Y la otra cosa que acá justo no ayuda a la figura, pero esto, si uno tiene un gen alterado, esto es independiente del sexo. Si yo soy un hombre que tiene una mutación de BRCA, lo puedo transmitir 50% a mis hijos varones y a mis hijas mujeres. Si soy una mujer, es lo mismo. Entonces, existen hombres que tienen la posibilidad, porque tienen el BRCA mutado, de pasárselo y transmitírselo a los hijos. Dicho de esta forma, esto puede transmitirse tanto de la rama materna como de la rama paterna. Esto es algo que no es tan frecuente de que se sepa en la población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, los hombres pueden tener esa predisposición, pero como ellos tienen mucha menos chance de enfermarse de cáncer de mama, aunque tengan el gen alterado, y por supuesto no tienen ovarios, puede pasar desapercibido. Y por supuesto, y esto ya lo vieron extensamente, no es fácil pensar en esta predisposición y en estos antecedentes, es una tarea muy difícil y todos tienen derecho a sentirse que es así. Es algo que a todos nos toca de cerca, muchos de los que nos dedicamos a esto es porque entendimos esto con alguien muy cercano, pero siempre hay profesionales dispuestos, desde mi parte, a explicarles lo que significa y habitualmente en conjunto, porque las primeras veces que alguien concurre a la consulta, habitualmente estamos las dos, pero que muchas veces requiere alguna consulta extra y adicional, solos con Sonia, o con los profesionales del mundo de la psico-oncología, porque hay muchas cosas que uno no habla con un médico y que por ahí se siente más cómodo en otro contexto. ¿Cómo se identifica esto? Bueno, primero hay que tener estos datos de la información. Y esto sorprende, muchas veces vienen a la consulta y dicen, yo quiero hacerme el estudio genético. Es una partecita, no siempre implica hacerse el estudio, no siempre implica hacerse un análisis de sangre. Lo primero es que con el médico se piense o se charle esta posibilidad, después seguramente van a tener un momento en donde se haga un árbol genealógico bastante extenso, un poco cansador esa primera consulta, siempre pueden ir ayudando si los días antes hablan con otros familiares mayores, porque uno trata de ir hasta 3 generaciones, la persona, sus hijos, sus abuelos
y un poquito más allá si se puede. Si hay alguna situación que llama la atención, por ejemplo, cáncer de mama que ocurre a edad de jóvenes, cáncer de endometrio en la premenopausia, cáncer de endometrio con alguien con cáncer de colon en la familia, cáncer de ovario y cáncer de mama, aunque sea edades que no llamen tanto la atención, posiblemente se haga el estudio genético. Que me indiquen hacer el estudio genético no significa que seguro lo voy a tener, todo lo contrario. Significa que hay una chance y que es necesario clarificar, porque después de esto puede hacer que yo necesite hacer otros controles o que mi familia necesite hacer otros controles. De la misma forma, si yo me hago el estudio genético, mi familia tenía muchos antecedentes y me hacen el estudio genético y me dan normal, tampoco los médicos vamos a ser tan necios de pensar que hoy tenemos la verdad absoluta y que no hay alguna cosa que no estamos viendo. Como hace 20 años nadie hablaba de los genes BRCA, vamos a ver qué ocurre dentro de 20 años. Entonces, si alguna persona hace la consulta, hace el estudio genético y da normal, pero en su familia había muchos antecedentes, los médicos van a optar por hacer algunos controles tal vez un poco de más. Es decir, si alguien en esa familia se enfermó a los 35 años, se estudió y no tenía BRCA, las mujeres de esa familia no se van a hacer los controles a los 40. Se van a hacer los controles 10 años antes. Si era a los 35, a los 25. Porque no sabemos si más adelante aparece el BRCA3, el BRCA4, el BRCA5, y hoy no teníamos la tecnología para estudiarlo, pero podemos hacer controles mientras que aparece esa tecnología. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para enfocarnos en la prevención. Si yo descubro que soy portadora de una mutación, de un gen BRCA1 o BRCA2, lo que voy a tratar de hacer es hacer prevención, sobre todo para cáncer de ovario. El tema con la prevención para cáncer de ovario es que no son tan útiles los estudios de las imágenes. Yo me puedo hacer una ecografía, un marcador que se llama CA125, inclusive si me detectan que tengo esta predisposición, es muy probable que me digan que lo haga cada 6 meses. Pero eso va a ser por el periodo en donde yo todavía no defina si terminé de tener los hijos que quería tener. Hasta que cumplí mi familia, mi deseo de paridad. Una vez que yo tuve todos los hijos que quise tener y estoy cerca de los 40 y piquito de años, la sugerencia de los médicos va a ser que uno, y acá sí va a ser un poco más inducida y no tan charlada, que yo piense en hacer una cirugía de los ovarios. Que nada tiene que ver con la cirugía de los ovarios de tratamiento de cáncer de ovario, porque es una cirugía preventiva, programada, laparoscópica, que solo saca los ovarios y las trompas con una pequeña incisión y que habitualmente en el término de una semana uno se va de alta, menos habitualmente, pero para exagerar. Eso es porque todavía no tenemos la tecnología para la detección temprana de cáncer de ovario. Y esa prevención secundaria de tratar de detectarlo lo antes posible para que yo haga menos tratamientos o sean menos invasivos o tenga más chance de curarse, no es tan real. Hoy la medicina no tiene una herramienta más allá que la ecografía y el CA125. Por supuesto que entonces se hace mientras que es lo que tenemos que hacer y tenemos chance de que haya chicas que quieran tener sus hijos. Y durante esa edad, antes de los 40 años, optar por no sacarse los ovarios no es riesgoso y también está aconsejado porque no podemos incurrir en el error de querer sacarnos los ovarios a los 20 años porque igual decidí no tener hijos, porque ahí ya se está desbalanceando una situación y es que estamos generando una menopausia precoz. Entre los 35 y 40 años, donde en general los estudios poblacionales dicen que las mujeres ya tienen sus familias resueltas y que a su vez una intervención no hace adelantar tanto una menopausia, el beneficio contra el riesgo sí está balanceado. Adelantar una menopausia tiene las consecuencias de sacarnos la protección de los estrógenos para evitar el infarto de miocardio y las enfermedades cardiovasculares. Por eso está desaconsejado antes de los 35.
Para cáncer de mama tenemos más opciones. Una opción que habrán escuchado desde el caso de Angelina Jolie es la posibilidad de sacarse las mamas. Nadie las va a negar. Eso es algo posible, factible, se hace en Argentina. Diferentes cirugías, mastectomía completa, mastectomía que conserva el pezón. Pero desde el año 2010 también se ha detectado que las mujeres que tienen este gen alterado, tienen esta mutación, tienen esta predisposición y no optaron por hacer las cirugías, pero sí se controlaron con mamografías y resonancias, tienen la misma expectativa de vida respecto de lo que significa enfermarse de cáncer de mama que aquellas mujeres que se operaron. Entonces, cuando un estudio demuestra que una cirugía no alarga la vida de las mujeres, los médicos no podemos inducir ni obligar a las mujeres a que tomen una decisión quirúrgica. En ese término de hablar, el término más importante de la prevención, y es que las mujeres o las personas que tomen una determinación vivan más que otras, ahí la cirugía y el control con mamografía y resonancia, que no es un control habitual, está equiparado. Podemos hablar de una gran sutileza, y es que, por supuesto, si yo tengo una predisposición de enfermarme de un órgano y me saco el órgano, voy a tener menos predisposición de enfermarme. Y la cirugía de las mamas es efectiva en ese término. Baja la chance de que una mujer con una alta chance de enfermarse, como dijimos, 50-75%, baje su posibilidad de enfermarse de la mama a un 5%. Es decir, baje inclusive el riesgo que tenemos todas las mujeres por población general, el riesgo basal de todas. ¿Por qué uno discute con una mujer si quiere hacerse una cirugía o quiere hacer controles? Por esto que decimos del no cambio en expectativa de vida. Es lo mismo, ¿de qué depende? De la mujer en particular. Hay mujeres que deciden que de todas formas no se quieren enfermar y las cirugías les parece que no es algo que les vaya a cambiar mucho su calidad de vida y lo hacen. No urgente, en 1 o 2 años se deciden, por ahí tienen hijos, después se operan, empiezan a hacer controles, después charlan con la pareja y lo hacen, ¿sí? Hay otras mujeres que dicen, si yo lo que tengo es una chance, yo no sé si estoy dentro del 50-70% o estoy dentro del 20%. Y para mí hacerme una cirugía puede ser algo muy complicado de verme, puedo sentir que esto es una mutilación, no voy a poder mirarme al espejo, miles de cosas que dicen en general y que Sonia por ahí tiene más experiencia porque tiene charlas más íntimas con las pacientes, no podemos pensar en que tengan que hacer una cirugía. Vamos a prevenir algo y después vamos a generarle un problema mayor, ¿sí? Entonces, sí. También agregado a eso, dijo, esta cuestión de cómo atraviesa cada mujer esta situación. Es muy particular a veces cuando estas situaciones ameritan un trabajo psicológico un poco más profundo, intenso, en el sentido de darnos un tiempo para seguir charlando. Vemos que a veces, más allá del genograma formal que aparece, todos tenemos nuestra propia familia interna, ¿sí? Y a veces hay proximidad
Una aclaración fundamental es que uno, en esta decisión, si aparece este gen sobre las mamas, la opción, por un lado, está la de la cirugía y por otro lado está la de los controles. Un poco aclarar sobre qué tipo de controles. Estos controles son diferentes a los controles que hace la población de mujeres en general, porque como ahí bien dice, no incluye solo la mamografía, sino que incluye una resonancia. La resonancia solo mostró utilidad real en las mujeres que tienen un riesgo muy alto. Entonces, no se usa para cualquier población, pero las mujeres que tienen este riesgo por ser portadoras de BRCA es el doble de útil para la detección precoz. Entonces, una de las hipótesis, aunque no del todo comprobada, pero posiblemente que explique por qué se mantuvo igual la expectativa de vida en un grupo contra el otro, las que se operaron contra las que hicieron controles con mamografía y resonancia, es porque lo que suma la resonancia es en la detección precoz. Y como yo les dije hace un rato, cualquier tumor detectado precozmente tiene una alta chance de curarse. Y hay otra cosa que uno habitualmente, ya esto es un poquito más fino, pero también hay una influencia de los ovarios hacia las mamas. Y como sabemos que la cirugía de los ovarios no tiene discusión, es de esa donde está más el impacto en la expectativa de vida, se vio y se siguió a esas mujeres que se habían operado de los ovarios a ver qué pasaba con la chance esperada, mayor que tenían esas mujeres, de enfermarse de cáncer de mama. Y sorpresivamente tuvieron menos cáncer de mama. Entonces, el solo hecho de operarse de los ovarios ya baja en parte el riesgo de cáncer de mama. Si a esas mamas, aunque yo no me las opere, de paso las controlo con mamografía y resonancia, de manera que las pueda detectar más precozmente, es una combinación de estrategias un poco más habitual. ¿Cuánto puede bajar la cirugía de los ovarios la chance de que las mamas se enfermen? No lo va a bajar el 95% como una cirugía de las mamas, pero baja la mitad. Entonces el cálculo es, si el riesgo es entre el 50 y el 75%, el solo hecho de operarse de los ovarios, cerca de la menopausia, no a los 70 años, me da un riesgo del 25 al 30-40%. Ese es un riesgo que puede ser un poquito más aceptable para tanto pacientes como para los médicos. Entonces, como vieron, identificar la predisposición permite actuar sobre mujeres sanas para evitar el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario y aumentar la expectativa de vida global. Pero las mujeres que ya tuvieron cáncer de mama también se pueden beneficiar si ellas están en un tratamiento y en un control, porque también tienen chance de enfermarse de la otra mama, o porque también tienen chance de enfermarse de los ovarios. Y si yo hice todo un esfuerzo para curarme de esto, por supuesto que me va a importar también evitar enfermarme de los ovarios. Y lo de Lynch que habíamos discutido hace un rato. Si yo me enfermé de cáncer de endometrio y encima se dice que puede ser se comprobó que puede ser el centinela y estar avisándome que está en el fondo un síndrome de Lynch y que debería estar muy atento para empezar a hacerme mis colonoscopías, no a los 50, entre los 20 y 30 años. Entonces, sí también una colonoscopía hecha a tiempo puede salvar vidas. Entonces, como conclusión, primero es importante, como fuimos con los pasos, la charla con el médico, ver los antecedentes familiares. Si hay sospecha, hacer la consulta, porque la identificación precoz de un síndrome de este tipo puede no solo mejorar mi chance de no enfermarme, sino también la de mis familiares. Y todo esto tiene un objetivo común, y es empararnos en la medicina preventiva. Aunque alguien en la familia haya tenido que atravesar por un tumor, porque en ese momento no se sospechó, tratar de que en la familia se tomen todas las estrategias de medicina preventiva, por lo menos existentes hasta este momento. Así que bueno, con eso voy a terminar, pero antes le voy a decir una frase que a mí me impactó mucho y creo que puede ser útil para entender un poco, porque también está la situación de decir, bueno, este es mi destino, si en mi familia venía esto, yo por qué lo voy a modificar. La realidad es que, bueno, cada uno puede tener su postura respecto de esto, pero hay un personaje muy importante que es Stephen Hawking, que creo que es un poquito inteligente, y dijo que inclusive la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle.
Entonces, todo el tiempo estamos haciendo cosas de prevención en diferentes niveles. Nos ponemos un cinturón de seguridad, empezamos a hacer nuestra mamografía a los 40 años. Eso es parte de las herramientas que tenemos hoy para cambiar nuestro destino, si es que esto es lo que nos puede llegar a complicar más adelante. Así que bueno, no sé si tienen preguntas. Ya estamos.